misma manera, cuando pensamos en emocionalismo, eso es un problema, pero la parte emocional del ser humano es real, pero son emociones que deben estar debidamente y bíblicamente informadas para que sean entonces consistentes con lo que Dios quiere. Es interesante notar que Martin Lloyd-Jones definía la predicación como teología en fuego, y él decía: una teología que no produce fuego es una teología defectuosa, o tú tienes un entendimiento defectuoso de la teología. En Romanos 12, Pablo dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? Todo lo que Pablo viene explicando desde el capítulo 3 acerca del Evangelio, y si nos vamos más atrás, acerca de la depravación humana. Yo tengo que tener un entendimiento de la condición espiritual en que yo estaba cuando Cristo me rescató y qué fue lo que Cristo hizo para poder reconciliarme con el Padre. Y es sobre la base del entendimiento de esas misericordias mostradas en el Evangelio que Pablo puede decir ahora que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra vez, Pablo no hace esa división entre lo que yo entiendo con mi mente y lo que yo siento en mi corazón al ver estas verdades. Ahora, tenemos que entender que Dios no hace clones. Todos los seres humanos somos diferentes y tenemos reacciones emocionales diferentes. De ahí la famosa definición también de predicación, que la predicación es la verdad de Dios a través de la personalidad de un hombre. Porque todos los predicadores tenemos que ser apasionados con la verdad, pero la manera de manifestar esa pasión va a diferenciarse por la personalidad de cada cual. Entonces yo tengo que tener cuidado, porque yo puedo tener quizás un temperamento muy extrovertido y tengo que manifestar de alguna manera todo lo que estoy sintiendo por dentro. Entonces yo veo otra persona que no es como yo y puedo llegar a la conclusión de que es un teólogo frío, pero mucho cuidado, yo no sé lo que está pasando en el corazón de esa persona. Entonces, ciertamente las emociones se manifiestan de maneras muy diferentes. Y eso de hecho lo vemos en los salmos. Los salmos tienen una gama emocional sumamente amplia y están todos reaccionando a la verdad de Dios. También hay, De acuerdo. hay una cosa también, que el médico sabe más acerca de mi esposa que yo. Él sabe cómo crece su pelo, cómo funciona su corazón. Él sabe más de ella, pero yo la conozco. Es muy importante. De acuerdo con que no hay una división, pero creo que el énfasis de la Escritura es en el entendimiento. Es a través de la facultad de razonamiento que nos relacionamos con Dios primordialmente. Y el énfasis lo ves, como lo acaba de decir Sugel, culto racional. Y es a la luz de lo que Pablo reveló en 11 capítulos en una escritura, es fijo. Ese objetivo es exterior a nosotros. Dios se pudo haber revelado y podría convertirnos mediante experiencias como la salsa ardiente, donde hubo un elemento cognitivo y también uno sentimental, pero es a través de la palabra, y la palabra apunta al elemento racional en primer lugar. Incluso usando la cita de Isaías 6, recordamos en Mateo 13, cuando el Señor dice: con el corazón entiendan y se conviertan. Entonces, primero tiene que haber comprensión. Claro que hay elementos, entendemos en la fe, de compromiso, hay que amar al Señor con toda nuestra mente, alma, corazón, fuerzas, pero empieza en la facultad de razonamiento. Es mediante la facultad de razonamiento que nos relacionamos con Dios, porque tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento. 1 Corintios 14, necesito el entendimiento en todo el asunto de los idiomas desconocidos para que haya edificación. Necesito comprender para que entonces pueda tener un concepto correcto de Dios, para que entonces pueda responder en sacrificio vivo.
Y obvio, las emociones se alinean a lo que comprendo, es desde otro ángulo andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. La palabra de Cristo debe habitar en nosotros en abundancia, debe ocupar nuestra mente. Obvio, el corazón en la Biblia es sentimientos, voluntad, claro, todo eso, pero el énfasis primordial está en el área cognitiva, en el área del razonamiento, y ya las emociones se alinean a eso, y por eso el énfasis ahí una y otra vez. Perdona que añada, te iba a decir algo, no, está bien. No, solamente una ilustración de lo que están diciendo, de que no hay ninguna división, la Escritura no divide entre emoción, intelecto, pero sí vemos de que uno maneja al otro, ¿no? De que las emociones no deben manejar nuestro intelecto, sino al revés. Y un ejemplo de esto que para mí es muy llamativo se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, donde Pedro está describiendo la experiencia y emoción que tuvo en la transfiguración, y luego llega al versículo 19 y dice, pero tenemos la palabra profética más segura, de que la Escritura es más segura que mis emociones, por eso mis emociones deben de fluir de mi entendimiento de Dios. Pero por eso también el balance que estamos escuchando, de que es un problema si no hay emociones, porque luego ponen en tela de juicio si realmente has entendido la Escritura. Lo que iba a añadir a esto que dijo Luis, porque de verdad el tema es tan importante. Cuando yo no voy primero por el intelecto para llegar de ahí a las emociones, es que se produce el emocionalismo, y yo puedo manipular las emociones del auditorio simplemente con ciertos elementos que los que saben manipular saben cómo usarlo para levantar las emociones de la gente, pero no están reaccionando a la verdad que están entendiendo de la gloria de Cristo, de la salvación. Es una simple manipulación, como la que puede ocurrir hasta en un estadio de fútbol. Yo puedo poner a miles de gente a gritar, o en un concierto de música rock, y no tiene absolutamente nada que ver con esto. Ahora, ¿dónde está el peligro? Y por favor, hermanos, de verdad, ¿no? Yo quiero decir esto con toda la seriedad que yo puedo. El problema de esto es que cuando una persona se acostumbra a ir a una iglesia donde se les da una descarga emocional que no se produce por la verdad del Evangelio, sin darse cuenta, esa persona está siendo vacunada contra la verdad, porque llega un momento en que al ir a una iglesia donde se expone las Escrituras no lo soportan. Ellos necesitan esa adrenalina emocional, y a mí me da muchísima pena, porque yo tengo la convicción de que en muchas iglesias evangélicas, o por lo menos dentro del rango de iglesias evangélicas, están vacunando a las personas contra la exposición seria de las Escrituras, y aún contra la himnología seria, porque no quieren cantar himnos que los pongan a pensar. Siempre recuerdo lo que decía Chesterton: cuando vayas a la iglesia te quitas el sombrero, no la cabeza. Gracias, hermanos. Quisiera hacer simplemente un paréntesis antes de continuar, pero es porque lo tengo aquí enfrente de mí. Ustedes saben, el pastor Henry aquí ha estado con nosotros exponiendo la palabra el día de anoche y no ha podido estar acá con nosotros. Más bien le hemos cuidado por el tema de sus ojos, entonces hubiera sido un privilegio tenerlo acá, pero bueno. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Cómo cultivas tu relación con Jesucristo? Creo que regresamos a la primera. La manera primordial es a través de las Escrituras. Aunque habla de evangelismo, Romanos 10:17, la fe es por el oír por la palabra de Dios, o el discurso acerca de Cristo. Vamos a decirle así, el punto de comunión con el Señor Jesucristo es mediante su revelación escrita a través de las Escrituras.
en el momento inicial de la salvación como a lo largo de la santificación. Y un excelente ejemplo de esto es el Salmo 119. Esa es la comunión, así debemos vivir como creyentes. Y ese era un creyente común y corriente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y estaba en el suelo de la aflicción y estaba con las luchas diarias, pero continuamente ese salmo, que incluye la oración más larga en la Biblia, centra, el eje de ese salmo es la palabra de Dios. Y continuamente es regresar a Dios a través de su palabra, en base a su palabra. Alaba al Señor en base a lo que Dios ha revelado en su palabra. Creo que el Salmo 119 es una excelente ilustración de cómo debemos vivir en medio de las luchas, la vida cristiana común y corriente, con los altibajos, el desánimo, la lucha, la tentación. Ahí está el Salmo 119, en base a la palabra, centrados en la palabra, y eso es lo que rige nuestra vida de oración. Yo creo que no hay duda de que Cristo está reflejado o explicado, demostrado en la palabra. En esencia eso es donde lo vamos a encontrar. Entonces, como que cultivar una vida de adoración a Cristo despegado de la palabra es prácticamente imposible, como decía Luis ahora mismo. Por eso hablábamos en la respuesta a la primera pregunta, que tus emociones tienen que estar informadas por la revelación bíblica. Para mí es como la mejor forma como yo puedo, de forma resumida, explicar la unión de esas dos cosas, mis emociones y mi mente. ¿Cómo? Mis emociones tienen que estar informadas por mi mente acerca de la revelación de la palabra. Ahora, yo conozco mucha gente que lee la palabra, que tiene toda la Biblia marcada con marcadores de colores y no tiene una devoción a Cristo. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? Y yo creo que esta es mi respuesta. Número uno, la Biblia de ellos está marcada, pero la Biblia no los ha marcado a ellos. Y yo necesito que la Biblia me marque a mí. Eso es una parte. La segunda parte sería ¿cómo yo consigo eso? Yo creo que, y sobre todo esta generación, es poco reflexiva. La gente lee la palabra, hizo su devocional de 15 minutos, media hora, una hora, y más nunca vuelve a pensar en la persona de Dios por las próximas 23 horas cuando llega la hora del devocional otra vez. Y yo no creo que eso va a producir los frutos necesarios. Nosotros necesitamos reflexionar acerca de lo que acabo de leer. Y no solamente tratar de reflexionar, sino que en la reflexión yo necesito encontrar el carácter de Dios que es mejor revelado todavía por la persona de Cristo. Entonces, porque la palabra no es acerca de Daniel o de David o de cualquier otro héroe, es acerca de Dios que revela su carácter a través de estas historias, y Cristo vino precisamente a traer la revelación final y la mejor revelación y la más completa revelación. Yo necesito rumiar acerca de ese Cristo que está ahí descrito para mí, para no convertirme en un fariseo o un escriba, que conozco los textos, pero lamentablemente no conozco al Señor detrás de los textos. Y yo creo que eso es un peligro. ¿Puedo añadir algo más? Perdona. Amén a todo lo dicho. Solamente quería completar algo. Hay aspectos de nuestra vida que nos pueden ayudar, es como dice Miguel, a estar rumiando. Por ejemplo, estamos siendo tentados y puede ser que no cedamos a la tentación. Un chico soltero vio a una chica y tuvo un mal pensamiento. Tú tienes dos opciones ahí. Obviamente debes luchar con el pecado, pero tú puedes quedar aplastado por el resto del día por haber tenido un mal pensamiento, haber cedido a la tentación, o tú puedes ahí mismo arrepentirte, pedirle perdón al Señor y usar ese incidente que pasó para admirar más a Cristo y apreciar más la gracia. Y en vez de estar aplastado, tú dices, wow, Señor, gracias porque tú moriste por mí en la cruz por mi pecado. Juan
Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo lógico que uno esperaría en un texto así es que si está hablando de perdón, el texto dijera, Él es fiel y misericordioso. Él es fiel y compasivo. Pero lo que dices es, Él es fiel y justo. ¿Cómo meter la justicia si está hablando de perdón? Bueno, Él es fiel y justo porque ya Cristo pagó por mis pecados. Y Dios en su justicia me puede perdonar ahora porque ya mi pecado fue pagado. El hecho de estar viviendo con esa conciencia del Evangelio definitivamente nos ayuda a apreciar más a Cristo. Lo mismo que cuando no peco. Señor, gracias porque tú pusiste tu espíritu en mí, tú rogaste, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cómo tú pudiste resistir la tentación? Porque el Espíritu de Cristo en ti te ayudó, no fue en tus propias fuerzas. O aún leyendo la Escritura, ¿cómo tú pudiste entender un pasaje bíblico? Por la iluminación del Espíritu de Cristo en ti. Entonces, tú puedes estar convirtiendo todo el día cada cosa en oración y en alabanza y en gratitud, porque Cristo no debe ser en nuestra vida una persona ausente. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una boda y te tocó sentarte en una mesa que tú no conoces a nadie. Y tú estás allí sentado y todo el mundo está hablando. ¿Te acuerdas cuando fuimos juntos a tal sitio y no sé qué? Y tú estás allí, tú eres invisible. Yo a veces pienso si Jesús no será un huésped invisible en nuestras casas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero yo no estoy consciente de que Él está ahí. Y yo creo que eso no nos ayuda a cultivar una buena relación con Él. Porque Él es un huésped invisible, Él no está ahí. Digo, está ahí, yo no estoy consciente. Hermano, una cosa, yo sé que muchos de ustedes, como yo, a través de los años han intentado cultivar una relación con Cristo por medio de oración, por medio de la palabra. A veces en tu horario tú pones, 6:30 en la mañana, voy a reunirme con Cristo todos los días, y al final de una semana ya has fracasado. Debemos pensar en cómo cultivar una relación con Cristo, pero nuestra esperanza final es que Cristo está cultivando una relación con nosotros. Es mi esperanza. Mis enfermedades, mis problemas, las pruebas en mi vida, desde mi conversión, Cristo ha obrado para cultivar una relación en Pablo. Cada prueba, cada problema, Él está cultivando su relación conmigo. Es mi esperanza. Yo no soy, mi dedicación a un tiempo silencioso o algo así no me da mucha esperanza. Pero Cristo, Él nos tiene, aún en Hebreos 12, cuando habla de disciplina, Cristo nos tiene así, no nos va a soltar. El que empezó la buena obra, Él va a cumplirla. Otra cosa, necesitamos tener mucho cuidado. Si un testigo de Jehová viene a mi casa y yo digo, ¿quién eres? Y él dice, testigo de Jehová. Yo también, entra. Y después de escuchar su doctrina, yo le digo, tú no eres un testigo de Jehová, tú eres un mentiroso, estás hablando mentiras acerca de Jehová. Lo que estoy tratando de decir es que no voy a permitir que otro me robe de mi herencia. Y muchos han salido de la iglesia carismática y tienen miedo de palabras como oración, como la obra del Espíritu Santo. En Efesios 1 y 3, Pablo habla de la oración. Los apóstoles dijeron, no vamos a servir mesas, vamos a dedicarnos a la oración y el ministerio de la palabra.
es por medio también de orar. Y yo he estudiado los puritanos, su vida devocional, los reformadores, los tempranos evangélicos, bautistas. Una cosa que yo he encontrado en común, que ellos tienen en común, es una vida de oración. Entonces, es la palabra, y la palabra tiene la preeminencia, pero no debemos dejar de pensar en orar. Y oración a veces es difícil. Es como hay un cielo de bronce, ¿no? Pero hay que seguir orando. Vale la pena, hermanos, vale la pena. Pero por último, nuestra confianza con respecto a la salvación está depositada en Cristo. Mi confianza de hacer progreso en santificación también está depositada en Cristo. Mi deseo de tener una relación más profunda, íntima con Cristo, cuando yo me veo en el espejo no encuentro mucha esperanza, pero cuando yo veo la fidelidad de Cristo en las escrituras, yo sé que voy a avanzar en mi relación con Él. Con el ánimo de conectar esa pregunta con la siguiente, si nos pueden ayudar, hermanos, ¿cómo lidiar con un cristiano o evangélico o con las sectas que niegan la deidad de Jesucristo? Un cristiano que niega la deidad de Cristo Yo pensé no es cristiano. ¿Cuál es? Cristiano, Oxímoron. un evangélico. Claro, no puede ser. Lo ves, por ejemplo, en tercera de Juan, si alguno niega que Jesucristo ha venido en la carne, no tiene al Espíritu, no me acuerdo ahorita la frase exacta, pero es claro, ¿no? Este es el espíritu del anticristo, primera de Juan, pero cito tercera de Juan porque es tan claro ese texto, ahí cuando dice, segunda de Juan, dice ahí en segunda de Juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y ahí el texto en el griego apunta no solo a la encarnación, pero es Jesucristo, es el Dios encarnado, plenamente Dios, plenamente hombre. Estos, nos dice el texto, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces no es creyente, hay que hablar la verdad en amor, hay que evangelizar al que dice ser hermano y lo mismo al que abiertamente niega la deidad de Cristo, ¿no? Yo creo que ahí están los testigos de Jehová, ahí están los mormones, ahí están los musulmanes que niegan la divinidad de Cristo. Entonces, la única manera de lidiar con la incredulidad es por medio de la palabra, obviamente, y orando al Señor que el Espíritu de Dios abra el entendimiento. Pero yo creo que, habiendo dicho eso, quisiera mencionar una historia de algo que a mí me ocurrió tratando de evangelizar a un médico amigo judío mientras ejercía medicina en Estados Unidos. Yo me junté con él en la cafetería y lo abordé bastante rápidamente y él me dice, déjame hacerte una pregunta. En esencia tú lo quieres que yo me convierta, ¿verdad? Y yo dije, sí. Y entonces me dijo, tú hiciste de mí un proyecto. Eso nunca se me olvidó. Porque al final a la gente no le importa cuánto tú sabes hasta que ellos sepan cuánto ellos te importan a ti. Entonces, la primera cosa que yo quiero que esa persona sepa es que él o ella me importa. Y no es un proyecto. Yo tengo un deseo de presentarle a Cristo porque yo sé cuál sería su final sin Cristo,
pero la persona tiene que ver en mí más que como dicen en inglés, un talking head de conocimiento. Tiene que sentir la compasión que Cristo tuvo por las multitudes y le habló la verdad. Entonces yo creo que en esos casos necesitamos esa combinación de gracia y verdad, de manera que la gracia nos acerca a su corazón y la verdad nos acerca a su mente y presentarle el Evangelio. Hermanos, ¿cómo lidiar con los pentecostales de solo Jesús que niegan la Trinidad en su concepto de la humanidad de Cristo? La misma respuesta que la pasada. Lo que dijo Miguel es, hablando la verdad en amor, no puedes ser cristiano si niegas la deidad de Cristo y la Trinidad como estas personas. Y yo creo que el texto que Luis citó de 2 de Juan 7 es tan clave en estos asuntos porque Juan está tratando exactamente este tema de los engañadores que profesan ser cristianos pero no lo son y que ni siquiera podemos darles una bienvenida, no debemos apoyar su obra. Porque la frase como Juan lo pone, de que para ser salvo, para ser un evangélico, uno necesita confesar que Jesucristo ha venido en carne, esa frase engloba tanto la deidad como la humanidad de Cristo. Obviamente cuando dice que ha venido en carne, pues ahí tenemos la completa humanidad de Cristo. Entonces, si alguien niega la Trinidad, obviamente no puede abrazar la completa humanidad de Jesucristo. Cuando Jesucristo está ahí en el huerto orando a su Padre, ellos tienen que, el término teológico es sabelianismo, de que ellos tienen que negar la completa humanidad de Cristo, porque ¿con quién está hablando Jesús? Si Jesús es Padre, Hijo, Espíritu. Entonces dicen que es la humanidad de Cristo que está hablando con su deidad. Y entonces no tenemos una sola persona con dos naturalezas. Pero regresando al 2 de Juan, tenemos la otra parte que dice que Jesucristo ha venido. ¿Tú has venido a este mundo? No, nosotros empezamos nuestra existencia acá. Jesucristo es la única persona en la historia del mundo que ha venido al mundo. Esto argumenta, habla de su preexistencia como Dios. Es un versículo que claramente enseña tanto la deidad como la humanidad de Cristo, y es cuestión, como han comentado mis hermanos, de entonces hablarles esta verdad en amor. Pero yo solamente tal vez agregaría lo que Salomón nos dice en Proverbios 26, de que tantas veces, yo no sé, en particular pastores, gente que ha estudiado en un seminario, queremos como dialogar, queremos ganar el argumento, mostrar que Jesús es Dios y sacamos Juan 1, el griego, y no tiene anteoído. Lo que les va a salvar es el Espíritu Santo por medio del Evangelio. Entonces, con compasión, con amor, hay que llamarles a arrepentimiento y decirles, sé que tal vez con buenas intenciones andas aquí casa por casa, pero no vas a ganar el favor de Dios haciendo eso. Hay una sola persona que puede ser tu Salvador y llamarles al arrepentimiento y fe en Cristo. Y el punto de Salomón en Proverbios 26 dice, si estás ahí combatiendo con un necio, te vas a terminar como él, necio. Entonces, en amor, explícale el Evangelio, muéstrale la compasión de Cristo. Yo creo que hay una diferencia enorme entre tratar de ganar el argumento y tratar de ganar el alma. Yo creo que muchas veces estamos tratando de ganar el argumento en vez de tratar de ganar el alma por medio de la exposición de la verdad. Pero en el caso de aquellos que niegan la humanidad de Cristo, que creo que tenía que ver con eso la pregunta, yo creo que ¿qué es lo que necesitan entender? Es la necesidad de que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hiciera hombre para que viniera a representarnos y poderle explicar entonces la necesidad de cumplir la ley a la perfección, de que el que muriera en mi lugar pudiera ser completamente sin pecado, pero tenía que ser hombre, porque es a mí que me está sustituyendo en la cruz.
Es a mí que me está representando en la cruz. Es mi culpa que está cargando. Y por tanto, si ellos pudieran entender la obligatoriedad de la humanidad de Cristo para venir a representarnos a nosotros, el Dios hecho hombre, quizás eso le ayude a entender por qué Cristo tenía que ser verdadero Dios y verdadero hombre, 100% Dios, 100% hombre. Quizás es esa doctrina la que ellos necesitan. La encarnación de Cristo es la doctrina que ellos necesitan quizás llegar a comprender, la necesidad de la encarnación de Cristo. La famosa obra creo que de Anselmo, The God Man, el Dios hombre, y la necesidad de la cruz. Hace 1000 años de esa obra, o sea, que se escribió, precisamente porque ninguno de estos argumentos son nuevos. Vuelven y vuelven y vuelven. Perdón, hablaba con Josías antes del tiempo de preguntas y respuestas, y también él me decía que en algunos países de América Latina hay personas que profesan ser cristianas, pero que están negando la doctrina de la Trinidad. Y por eso ahora me voy a apartar un poco del tema de la deidad de Cristo y concentrarme en el tema de la Trinidad. Yo creo, pastores, que nosotros tenemos que instruir a nuestras ovejas con respecto a la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina es un misterio, pero no es un enigma. Un enigma es una pared infranqueable, yo no puedo ni siquiera penetrar. Un misterio es un océano, yo puedo sumergirme en esas aguas y nunca voy a llegar al fondo. Pero yo veo en iglesias evangélicas sutilmente lo que en la historia de la iglesia se conoce como sabelianismo o patripacionismo. Es como que hay una sola persona divina que a veces aparece como Padre, a veces aparece como Hijo, a veces aparece como Espíritu Santo. Pero eso es una herejía. Hay 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero son un solo Dios. Por ejemplo, a veces escucho a hermanos con buena intención, de verdad, orando y dicen: Padre, yo te doy gracias, y luego meten en la oración y dicen: porque tú moriste en la cruz. No, el Padre no murió en la cruz, el que murió en la cruz fue el Hijo. Y esto es importante porque el cristianismo es eminentemente trinitario. Nuestra salvación es trinitaria, nuestra adoración es trinitaria. Aún yo creo que nosotros los pastores tenemos que escoger bien los himnos que vamos a cantar, porque debe haber un balance en ese sentido. Nuestra alabanza debe ser trinitaria. Entonces yo creo que aquí debemos animar a los pastores a que entrenen bíblicamente a sus ovejas para que ellos entiendan de qué se trata la doctrina de la Trinidad. Y aún, como decían nuestros hermanos, no vamos a ganar el argumento simplemente con el intelecto. Necesitamos amar a la persona y depender del Espíritu de Dios. Pero al final de cuentas, el Espíritu de Dios va a usar la palabra. Hace unos años, mi esposo y yo tuvimos la triste experiencia de una joven que asistía a nuestra iglesia y de repente nos dijo que había abrazado, nosotros nos habíamos ido a otro lugar y nos dijo que había abrazado la doctrina de los testigos de Jehová. Y yo le pedí que fuera a la oficina, hablé con ella y una de las cosas que le decía era: mira, yo quiero que tú veas en tu Biblia y que me des una explicación de estos textos. En Isaías capítulo 6, Isaías ve la gloria de Jehová, evidentemente, y cita el texto de: ve y di a este pueblo, de oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, etc. Pero luego nosotros llegamos al capítulo 12 del Evangelio de Juan, y Juan nos dice que los judíos no creían en él tal como lo profetizó Isaías. Él ha cegado sus ojos y endureció su corazón para que no vean, etc. Está citando Isaías 6. Y luego dice: esto dijo Isaías porque vio su gloria. ¿De quién? La de Jesús. O sea, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que lo que Isaías vio fue la gloria de Jesús. Pero luego al final del capítulo 28 de Hechos,
dice que el apóstol Pablo le cita el texto de Isaías a estos judíos en Roma que no creían en el Evangelio, y Pablo les dice: bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, y le cita Isaías 6. Así que según Juan 12, ahí estaba la gloria de Cristo. Según Hechos 28, fue el Espíritu Santo el que habló. Entonces, ¿quién es el Jehová de los ejércitos que aparece en Isaías 6 y que dice: a quién enviaré, singular, y quién irá por nosotros? Las tres personas de la Trinidad. Y fue impresionante porque ella vio los textos y me dijo: no tengo respuesta para eso, pero aún así yo no puedo creer en la Trinidad. Entonces ya aquí tenemos un problema, porque tú estás citando la Escritura, estás mostrando la Escritura y no está haciendo ningún impacto. Nosotros comenzamos a orar por ella y sorprendentemente 6 meses después le dio un derrame fulminante y murió. Y fue una historia que nos marcó, porque nosotros le teníamos aprecio a esta joven. Y no estoy diciendo fue un castigo divino, yo no estoy entrando en ese tema, no estoy interpretando la providencia. Estoy simplemente diciendo, hay argumentos en la Biblia de más, pero debemos compartirlos en amor y depender del Espíritu de Dios, porque los argumentos por sí solos, no importa cuán buenos sean, porque yo encuentro este argumento muy poderoso, no van a convencer a nadie. Por sí solos no. Respecto al tema de la oración, una pregunta ¿es correcto orar a Cristo en vez de orar al Padre? Sí, estamos regresando al tema realmente de la Trinidad. Yo creo que debido a la Trinidad, lo que llamamos ontológica, de que cada persona es el mismo ser, obviamente podemos dirigir una oración a Jesucristo. Esteban lo hizo. Sin embargo, no vemos muchas oraciones dirigidas a Jesucristo. De hecho, es Jesucristo en su discurso en el aposento alto que dice que tienes acceso directo al Padre, que dentro de la economía de la redención, dentro del plan de redención, vemos una jerarquía de papeles, de que el Padre envía a su Hijo, el Hijo está sujeto a su Padre. Entonces, Él nos invita a orar directamente al Padre. Pero el punto es que, debido a la Trinidad ontológica, obvio, podemos orar al Espíritu, orar a Jesús, orar al Padre, porque es el mismo ser, es Dios. Jesús es Dios, el Espíritu es Dios, entonces claro que podemos orar. Pero debido a la que los teólogos llaman la Trinidad económica, de que existen papeles diferentes en la Trinidad, la mayoría de las oraciones que vemos en la Escritura son dirigidas al Padre. Pero aún así, porque creo que tendemos a pensar en la Trinidad de manera separada, quisiera dar nada más un ejemplo, porque el hermano Sugel mencionó la persona que ora al Padre que murió por nuestros pecados. Eso es Pablo en Hechos 20, que dice en Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, dice en griego, la cual Él ganó por su propia sangre. Y es uno de los versículos claves de donde derivamos nuestro entendimiento de lo que llama operaciones inseparables. De que si el Padre hace algo, el Hijo y el Espíritu Santo necesariamente están involucrados. ¿Por qué? Porque son el mismo ser. Entonces acudimos a eso para decir, claro, si estamos agradecidos a Jesucristo por su redención, queremos expresar una oración a Él, claro. Pero el patrón que vemos en la Escritura es de que dentro del plan de redención, si tenemos acceso al Padre, pues ¿por qué no decir Padre Santo? No es de que
Si oramos al Padre, el Espíritu Santo es como que, uy, ¿por qué nunca me habla a mí? ¿Por qué no ora a mí? O sea, de Jesucristo está ahí como resentido. O sea, es el mismo Dios, ¿no? De hecho, uno de los versículos, que me fascinó el otro día que tuve la dicha de predicarlo, está en Juan 13. Y Jesucristo, o sea, está en el aposento alto. Y dice eso en Juan 13:31, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y ahora escuchen la lógica, la razón de Jesús acá. Dice, si Dios es glorificado en él, si Dios es glorificado en el Hijo, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. El argumento es esto. O sea, cuando glorificamos al Hijo, esto necesariamente glorifica al Padre. Y luego Jesús razona, si algo glorifica al Padre, Él lo va a hacer. Es garantía. Si algo glorifica al Padre, es un hecho. Dios lo va a hacer. Y la glorificación del Hijo glorifica al Padre. Que Jesucristo acude a lo mismo en Juan 17, cuando dice, glorifícame a mí, ¿no? Para que el Hijo te glorifique a ti. Entonces, sí, o sea, es un misterio, como dijo Sugel, pero yo creo que no debemos sentir así, uy, si debo o no orar a Jesús. Claro, Dios, pero el patrón es, tenemos acceso al Padre. Yo creo que, apoyando todo lo que ya se ha dicho, Cristo mismo enseñó a orar al Padre en su nombre. De manera que está como la enseñanza. Pero estoy 100% de acuerdo que si le oramos a Cristo no estamos pecando con eso por el hecho de ser una Trinidad donde uno es el otro. Y pensando en algo que Sugel mencionó como ilustración de algo que, tratando de explicar la Trinidad, donde el Padre no fue que se crucificó, pero alguien dice en algún momento, Padre, gracias porque te crucificaste. Hay una historia, me imagino que fue creada, pero hay una historia de este niño de 10 años que lo dejaron estar en una reunión de hombres adultos, a una reunión de oración, y entonces al final le pidieron al niño que orara, y él dice exactamente eso. Jesús, él dijo, Padre, yo te doy gracias porque te crucificaste. Entonces cuando terminó, uno de los ancianos se acercó y le dijo, hombre joven, el Padre no se crucificó, tú tienes que aprender a orar. Y el niño le dice, sí, pero yo no estaba hablando con usted. Entonces yo creo que aún esa es la enseñanza. Si le oramos a Cristo, no creo que Cristo está, ni el Padre está molesto con que haya sido hecho de esa manera, o aún por el Espíritu, porque de lo contrario no estamos dándole igualdad a estas tres personas. Y como Cristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, yo y el Padre uno somos. Entonces yo creo que ahí que está la respuesta. No sé si Paul o... Sí, una de las consolaciones más grandes en la obra de la Gran Comisión es, he aquí, Cristo está hablando, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero no me puedes hablar. No. Y es un mediador. Amén. Y es uno de los misterios con los cuales los teólogos tienen que luchar, pero los niños no tienen problemas. Hermano, quisiera quedarme contigo y hacerte esta pregunta. ¿Qué opinas de los que dicen, muestra el Evangelio siempre, incluso si es necesario, hazlo con palabras? Bueno, dicen que proviene de Saint Francis of Assisi, ¿no? Pero yo estudié la frase, es posible que él no dijo tal cosa de esa forma. Predica la palabra con tu vida, usa palabras cuando sea necesario. Es quizás
la cosa más estúpida que he escuchado en toda mi vida. Soy muy limitado en mi español, entonces ellos pueden darles la explicación teológica, pero no puedes compartir el Evangelio sin hablar, lo siento. Sí, es una respuesta fácil. O sea, no puedes vivir buenas nuevas, puedes hablarlas, puedes proclamarlas. ¿El Evangelio qué es? Es un mensaje. Sí, Y el mensaje tiene que ser transmitido. Tú puedes y debes vivirlo, pero eso es otra cosa. O sea, tú tienes que predicar el mensaje y vivir el mensaje. Lamentablemente mucha gente predica el mensaje pero no lo vive. Pero si solamente lo vivo y no lo predico, la gente no sabe todavía cuál es el mensaje. La gente puede pensar que es una vida moralista, de buena gente, de buena persona, buenas obras. Yo necesito predicar el mensaje y luego vivir el mensaje. Y entonces ahora hay una consistencia agregada a mi vida y un poder también, en el sentido de que Dios es honrado y probablemente la gracia de Dios fluirá más a través de una vida consistente, porque vive y predica y vive el Evangelio, que una vida incoherente, que lo predica pero no lo vive. Y eso es Tito 2, eso es adornar la doctrina de Dios. Exactamente. Es la vida respalda o es una ilustración, una consecuencia del poder transformador del Evangelio por el poder del Espíritu a través de la palabra. Y cuando dicen Tito 2, para que en todo adornen la doctrina de Dios, quiere decir que lo hacen atractivo en el sentido de que quiero oír, quiero ver por qué, me veo atraído por lo menos a nivel superficial, inicial, visual, pero Romanos 1, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no que lo ve. Tienes que creerlo, tienes que, otra vez, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Y ahí en Tito 2, la palabra para adornos, mi memoria no me falla, está relacionado a la palabra cosmeo, de donde viene nuestra palabra cosmético, que tiene que ver con el adorno de la cara. Es como embellece el Evangelio con tu vida, o embellece la doctrina que predica con tu vida. O sea que estoy de acuerdo con lo que Luis dice. hermano, quizás la historia más triste que he escuchado en el campo misionero es, yo tengo un amigo que trabaja en Indonesia, y cuando llegó a Indonesia, es un predicador, ¿no? Cuando llegó a Indonesia, en el barrio donde estaba viviendo, cuando él compartió con las personas, soy cristiano, soy misionero, casi todos le dijeron, está bien, porque había un cristiano misionero que vivió aquí como 20 años, 25 años, era el mejor hombre en el barrio, él hacía buenas obras, tan buena gente, pero después de años mi amigo nunca encontró a ninguna persona que escuchó el evangelio de él. Entonces, este hombre no amaba a Dios, no amaba las almas, él amaba a sí mismo y él quería que los demás lo amaran también. Tenemos que predicar. Hay muchos misioneros en el campo misionero que no deben ser misioneros porque no predican. Una de las razones por las cuales me encanta el seminario acá es porque ellos entrenan predicadores. Yo recuerdo la primera vez que fui a la capilla, simplemente para sentarme allí y escuchar al predicador, y Dr. MacArthur entró para hablar de algo porque un evangélico había dicho algo loco, ¿no? Y John MacArthur quería hablar con los alumnos y él dijo, nunca deben olvidarse, ustedes están aquí para aprender la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos.
predicadores. Amén. Aquí tengo otra pregunta y dice, ¿por qué dicen algunos que Cristo solo murió por los escogidos si Juan 3:16 dice que murió por el mundo entero? Bueno, decimos eso porque la Biblia lo dice. En Juan capítulo 10, luego voy a ir a Juan 3:16, pero en Juan capítulo 10, en el discurso del buen pastor, el Señor dice, cuando saca todas las suyas, dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, ya va delante de ellas y las ovejas lo siguen, las ovejas porque conocen su voz. O sea, las ovejas de Jesús conocen su voz. Más adelante sigue hablando el Señor y dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cuáles son las ovejas? Ya las describió, los que lo siguen a Él. Luego, más adelante, dice de nuevo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a este también me es necesario traerlas y oirán mi voz, porque las ovejas de Jesús oyen su voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. ¿Por quiénes? Bueno, seguimos leyendo. Estos judíos rebaten algo de Jesús y Él les dice en el versículo 25, os lo he dicho y no creéis. Y no creéis porque no sois de mis ovejas. Así que Cristo hace una distinción muy clara. Yo doy mi vida por las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Los que oyen mi voz. ¿Y ustedes por qué no creen? Porque ustedes no son de mis ovejas. Luego llegamos al capítulo 17 del Evangelio de Juan y el Señor dice claramente, Padre, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Dice, por los que tú me diste. Yo no ruego por el mundo, dice Cristo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. O sea, una vez más, Jesús dice, yo no ruego por el mundo. Yo no ruego por ellos, yo ruego por mis ovejas. Entonces Jesús dio su vida por sus ovejas. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla. Cristo tiene una sola esposa y Él murió por ella. Ahora bien, Juan 3:16 habla de un amor de Cristo sin distinción, en el sentido de que Cristo no solo murió por los judíos, Cristo no murió, Él murió por el mundo. El tema ahí no es si Él murió por todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra y los que iban a habitar el planeta a través de todos los siglos. No es en ese sentido que Cristo está usando allí la palabra mundo. Cristo murió por el mundo porque Él no murió solo por los judíos, Él murió por un mundo de maldad, un sistema de maldad. O sea, el amor de Cristo es tan grande que Él murió por sus ovejas, Juan 10, pero esas ovejas pertenecían a un mundo de pecado, a un mundo de maldad. Y ahí es precisamente donde se ve el amor de Jesús. Entonces, es un amor que no distingue razas. Él murió por todos en ese sentido, por todos sin distinción de raza. Pero Cristo murió por sus elegidos. Porque si Cristo murió por todos y no todos van al cielo, entonces tenemos un problema. Porque Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. Ese es el argumento de John Owen en su famosa obra La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Él dice, ¿por cuántos pecados murió Jesús? Bueno, Él murió por todos los pecados. ¿De quiénes? Bueno, si murió por todos los pecados de todos los hombres
todos debieran salvarse porque ya Cristo pagó por todos los pecados de todos los hombres. Alguien puede decir, no, porque algunos son incrédulos. Y la incredulidad no es un pecado, es un pecado. Así que si Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, nadie debería ir al infierno, ni siquiera los incrédulos, porque Él murió por todos los pecados de todos los hombres y la incredulidad también es un pecado. Pero Él murió por todos los pecados de algunos hombres. Él murió por todos los pecados de sus elegidos. Ahora, cuidado. Cuando yo predico el Evangelio, yo asumo de entrada que tal vez Cristo murió por esa persona. Yo no sé por quiénes Cristo murió. Así que yo voy a predicar el Evangelio a todo el mundo. Y le voy a decir, si te arrepientes de tus pecados, tú vas a ser salvo. Si tú confías en Jesús, tú vas a ser salvo, porque ese es el mensaje del Evangelio. Yo no lo voy a decir, claro, depende de si Cristo murió por ti. No, Cristo murió en la cruz por pecadores como tú y como yo. Si tú te arrepientes de tu pecado, serás salvo. Seguro que serás salvo, porque la Biblia lo asegura. Entonces, esta creencia no mata el evangelismo, todo lo contrario, nos anima a predicar con más confianza, porque si Jesús murió por esa persona, el Espíritu de Dios va a venir con poder y le va a aplicar el Evangelio y le va a abrir los ojos y va a venir a Cristo en arrepentimiento y fe con toda seguridad, y eso me anima más a predicar el Evangelio, no me desanima, todo lo contrario. ¿Qué podemos entender por la perseverancia de los santos? ¿Qué podemos entender? Fue la pregunta. Que los santos perseveran. No, es importante porque yo creo que algunos creen en la perseverancia de los impíos. ¿En qué sentido? Dice, ustedes son los que creen salvo, siempre salvo. Mire, en mi barrio había una persona que profesó ser cristiano y ahora es un borracho y no sé, entonces se va al cielo. No, porque yo no creo en la perseverancia de los impíos. Yo creo en la perseverancia de los santos. O sea, los que Cristo salva, santifica. Entonces, esos que son salvos y están siendo santificados pueden estar seguros de que van camino al cielo y de que no se perderán. Porque Jesús dice, mi Padre que me las dio, mis ovejas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Si un cristiano se pierde, nosotros tenemos un gravísimo problema porque estamos diciendo que la justicia de Jesús no es perfecta. Lo que sucede en la salvación es que Cristo pone en mi cuenta su justicia perfecta y es su justicia por su justicia que yo soy salvo. Si un cristiano se pierde, entonces la justicia de Cristo no era suficiente. Los santos perseveran porque Dios los preserva. Esa sería la mejor forma de pensar en la perseverancia de los santos. Si Cristo me entrega vida eterna y yo luego la pierdo, realmente lo que me entregó fue una vida temporal, pero Él me entregó vida eterna. Y esa vida eterna entonces jamás puede perecer, precisamente. Entonces, yo creo que la palabra tiene múltiples textos para hablar de la perseverancia de los santos. Paul mencionaba uno de ellos, aquel que comenzó la buena obra será fiel hasta completarla. Romanos 8, al final del capítulo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Eres tú una cosa creada? Claro que soy una cosa creada. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mi Padre más grande que todos y nos tiene como en la palma de su mano y nadie se la puede arrebatar. Entonces yo estoy seguro en la mano del Padre, de manera que tú tienes versículo tras versículo tras versículo que nos hablan acerca de la perseverancia de los santos. ¿No sería como muy esperanzador correr la vida cristiana con la posibilidad de que el último día yo me podría zafar de la mano de Dios? No creo que eso sería como esperanzador, en lo más mínimo. La única manera como la gente puede pensar en eso es cuando tú crees que tus obras contribuyen
a tu salvación. Y por tanto, quizá cuando me saquen cuenta, mis obras no me dieron. O sea, me quedé en rojo, la cuenta se me quedó en rojo y no dio para pagar. Y esa es la razón por la que la doctrina de la Iglesia de Roma, lamentablemente, nadie tiene seguridad de su salvación, ni siquiera el Papa. El Papa le preguntaron, no este Papa, el Papa anterior, pero es lo mismo, le preguntaron que si él pensaba, Juan Pablo II, que si él pensaba ir al cielo, y él dice que él estaba confiado en que sí, porque habían tantos católicos orando por él, que por lo menos le garantizarían llegar al purgatorio. Eso no es muy esperanzador, honestamente. Esa no es la clase de esperanza que la palabra de Dios nos ofrece. Pero si me permite 30 segundos para referirme a la pregunta anterior. No creer, o sea, creer que Cristo murió por todo el mundo nos crea un problema más grande todavía, literalmente hablando. Porque, déjame leerte un solo versículo. Romanos 6:5 dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. De manera que todo el que se unió a Cristo en su muerte va a resucitar con Cristo. Si Cristo murió por todo, entonces todos estaremos yendo al cielo. Y eso es universalismo. Y no creemos en el universalismo. Todo el mundo va para el cielo. ¿Para qué vamos a llevar esta vida cristiana con todas sus limitaciones? Si al final Cristo murió por todos y Pablo dice, míralo ahí, que vamos a resucitar con él. Creamos un problema doctrinal mucho mayor creyendo que Cristo murió por todos, que si creemos que verdaderamente la muerte de Cristo fue limitada. La realidad es que es siempre limitada, o la limitas en el número de personas o la limitas en su eficacia, porque si murió por todo, pero no todos entran, le pusiste un límite también, que sea la eficacia de la muerte. Y finalmente, Juan 3:16 no habla de por qué murió Cristo, que es uno de los problemas, que la gente vive sacando versículos para cuestionar una doctrina de la cual ese versículo no habla. Ese versículo no está hablando de por quiénes murió Cristo. Perdón por el echar por otros. No, solo iba a comentar en esos dos temas, tanto de la redención particular, por quién murió Jesucristo, como la perseverancia de los santos. Yo creo que la Escritura es clarísima en esos puntos, pero sí hay muchos malentendidos de esas dos doctrinas y el daño percibido, o sea, la persona que escucha de la redención particular, entonces si Cristo solamente murió por eso, entonces ¿para qué evangelizar? Y Pablo piensa lo opuesto, o sea, Dios le dice, tengo mucho pueblo en esa ciudad. Pablo no sabe quiénes son, entonces tienen que tocar cada puerta y predicar a todos con la confianza de que en el momento de que el escogido de Dios escuche el evangelio, Dios lo va a regenerar. Y lo mismo con la perseverancia, o sea, la Escritura es clarísima de que Dios va a preservar los suyos, pero la gente dice, uy, pero ¿qué pasa si alguien profesa y luego abandona? Bueno, 1 Juan 2:19, los que salieron de nosotros no eran de nosotros, porque la marca de un cristiano es de que Dios le preserva. Y entonces, si dice salvo, siempre salvo, entonces ¿cómo explicas todos los pasajes en donde la Escritura nos exhorta a examinarnos, nos exhorta a no abandonar a Cristo, como que ya no tenemos que exhortar a nadie? Y las dos cosas son ciertas. Una ilustración, lo estoy tomando de nuestro hermano Tom Schreiner, es profesor del seminario en Southern, que ha escrito un libro sobre Hebreos que habla mucho exhortando a creyentes a perseverar y no abandonar a Cristo, y él tratando de explicar la importancia de no pensar, o sea, Paul Washer es muy piadoso, no necesita mi exhortación, no necesito animarle a aferrarse a Cristo porque él seguramente es salvo, no necesita mi ánimo. Pero el autor de Hebreos dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, es algo necesario. ¿Cómo conciliamos el hecho de que somos seguros en Dios, seguros en Cristo, y al mismo tiempo Dios nos exhorta a no abandonar? Y si tienen sus Biblias, es Hechos 27, que me ha ayudado mucho. Ustedes saben la historia del naufragio de Pablo. Dice en Hechos 27:20, o sea, la tormenta muy fuerte, no apareciendo el sol ni estrellas por muchos días, acusados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Depravación total del hombre, ya no hay esperanza. Entonces Pablo 21
como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido de cierto conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. O sea, les dije que eso iba a pasar. Pero escuchen, dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, seguridad de la salvación. Dios les ha comunicado a cada uno de ellos, todos van a llegar a salvos a Roma. ¿Qué pasa? Pasan unos días y hay 3 tipos de personas ahí en el barco: los soldados, los prisioneros y los marineros que están navegando el barco. Y están tomando medidas, y los marineros se dan cuenta de que se van a estrellar contra rocas, dice ahí en el versículo 28. Entonces en el 29, temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que si cedía. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas del proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvar. ¿Qué pasó, Pablo? Nos acabas de decir que estamos seguros que vamos a llegar a Roma, que nuestra salvación es segura, y ahora nos estás exhortando: si esos no perseveran, que vamos a morir todos. ¿Cuál es? ¿Nuestra salvación es segura, o debemos escuchar la exhortación? Las dos cosas. Las dos cosas. O sea, el medio que Dios está usando para preservarlos y cumplir su palabra de preservación fue por medio de la exhortación. Y creo que como predicadores, o sea, tenemos que tomar eso a pecho. O sea, obviamente termina el capítulo y todos llegan a Roma. Nadie se pierde por la promesa de Dios. Pero en parte fue porque Dios usó la exhortación para preservarlos. Entonces, yo no sé quién sea salvo. Yo tengo el deber de predicar a todos. Tú tienes que perseverar en Cristo. Tú tienes que aferrarse a Cristo y seguirlo todos los días de tu vida. Obviamente, los que Él ha salvado van a perseverar porque Dios los va a preservar. Pero no debemos tener seguridad de la salvación de los demás pensando: hoy seguramente van a llegar, y dejar de exhortarles, dejar de animarlos. Nos necesitamos, ¿no? Hermanos, hay que ver el propósito de todo lo que Dios ha hecho. La caída, la cruz de Cristo, el llamado de Israel, toda la historia de redención no tiene el propósito de demostrar la fidelidad y poder de los que se salvan. Todo lo que ha pasado en la historia del mundo tiene un propósito singular. Toda la historia de redención, demostrar el poder y fidelidad de Dios de salvar. Eso es lo que personas, me parece, no entienden. Tenemos un ejemplo en Ezequiel. Dios dice: por tanto di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, Amén, que habéis profanado entre las naciones donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, como demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellos. Y Él dice: porque os tomaré de las naciones. Se puede poner un pronombre, ¿no? Porque yo, Dios hablando, yo os tomaré de las naciones, yo os recogeré de todas las tierras, y yo os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces yo os rociaré con agua limpia,
y quedaréis limpios. No hay duda, va a suceder. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos yo os limpiaré. Entonces, el Señor está mostrando no solamente el mundo, sino el cielo, los ángeles. Él está dándoles a todos una manifestación de su poder. Entonces, Él no va a fracasar, no va a fallar. Si Él ha salvado a una persona, Él va a obrar para que esta persona llegue al cielo. ¿Por qué? Su reputación depende del éxito de su obra. Voy a darles otro ejemplo. Él va a probar a Moisés como intercesor. Y Él dice básicamente a Moisés, Moisés, aléjate de Israel, porque yo voy a destruir a todos. ¿No? Han salido de Egipto, pero no han llegado a la tierra prometida. Entonces, mira lo que Moisés dice. Pero si tú destruyes a este pueblo por causa de su pecado, como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán, porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido en el desierto. Él está diciendo, mira, todas las naciones están mirando. Tu reputación, esta obra de redención de Egipto, no puede fallar, porque todos están mirando. Tú has sacado a Israel de Egipto para la fama de tu nombre. La obra no puede fallar. Es lo mismo, hasta la caída de Adán y Eva tiene un propósito. Amén. La gloria de Dios. Y Él está, por medio de su Hijo, Él está haciendo una obra de redención por la cual su gloria se va a manifestar como ninguna otra obra. No va a fallar, ni con la oveja más pequeña. Él no va a perder ninguna. Y algo que es contundente, ese es el fin, pero en todo el proceso, como lo dijo nuestro hermano Pablo, de principio, en medio hasta el fin, la Trinidad está involucrada. Sí. Como lo dice el hermano MacArthur, es debido al poder del Padre. Nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Es debido a las peticiones del Hijo. El Hijo está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y encima de eso, la presencia del Espíritu. Él es las arras de nuestra herencia, Él es la garantía, el depósito hasta la redención adquirida. Entonces, la Trinidad garantiza la perseverancia de los santos. Amén. Amén, amén. Hermanos, se nos está yendo el tiempo, nos quedan unos minutos y quisiera cerrar esta sesión con una última pregunta que considero muy importante. Y es la siguiente: ¿es necesario creer en la muerte vicaria de Jesucristo? Si quieres ser cristiano. Sí. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, en nuestro lugar sustituto. Sí. El que no cree en la muerte vicaria de Jesús no puede salvarse. No. O sea, cuando hablamos de la muerte vicaria es Cristo murió para pagar mi deuda con la justicia divina. Cristo murió en mi lugar. Cristo murió por mis pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, eso es esencial. De hecho, cuando Pablo resume el Evangelio en 1 Corintios capítulo 15, ¿cuál es el resumen que Pablo da? Dice el apóstol Pablo, este es el evangelio que yo les prediqué, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, esa es la muerte vicaria y es parte esencial del evangelio. Sin eso no hay evangelio. Hermano, los que niegan la cruz así no son cristianos progresivos, son herejes antiguos, nada más.
Hermano, ¿no es cierto? La cosa más hermosa en nuestra vida es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo es que ellos odian la doctrina que es la doctrina más preciosa para los cristianos verdaderos a través de 2000 años de la iglesia? Amén. No, hermanos, no. Otra manera de hacer la pregunta es si es necesario creer en la muerte sustitutiva, porque la palabra vicario lo que significa es sustitutivo o sustituto, por eso al Papa se llama el vicario de Cristo, que no lo es, pero eso es como se llama. Entonces, si Cristo no me sustituyó a mí en la cruz, ¿quién pagó por mis pecados? Sí. Y si nadie pagó por mis pecados, tú sabes dónde voy a la condenación eterna. Pues obviamente alguien tiene que pagar por mis pecados, y si no soy yo en el infierno, entonces tiene que haber un sustituto, y ese sustituto es Cristo. Y de nuevo vuelvo y me refiero a la famosa obra de Anselmo de The God Man, el Dios hombre, para hablar de la obligatoriedad de la crucifixión de Cristo y su muerte penal y sustitutiva en el año 1000. De manera que esto es un argumento que viene de hace mucho tiempo, pero yo creo que Dios le dio un regalo especial para escribir ese libro, para ayudarnos a entender. Porque se ha hecho la pregunta frecuentemente que si Dios no pudo haber salvado al hombre de alguna otra manera que no fuera a través de la cruz. Y Anselmo decía, no, justamente porque Dios siempre diseña sus planes perfectamente. Ese fue el plan perfecto de Dios, donde el Hijo entonces nos sustituyó a nosotros. Y murió de la forma más cruenta, porque nosotros no tenemos idea de lo horrendo que es el pecado. Tú sabes, nosotros nacemos en pecado, crecemos en pecado, nosotros no solamente cometemos pecado, nosotros somos pecado. Tú te arrepientes antes de dormirte y te quedas dormido inmediatamente, cuando te despiertas el otro día, tienes pecado, habiéndote arrepentido antes de dormirte. ¿Por qué? Porque el pecado no es simplemente algo que yo hago, es algo que yo soy. Pero nosotros no tenemos idea de eso. Entonces, si el pecado es horrendo e infinitamente horrendo para Dios, lo único que podía pagar por mis pecados